Bienvenidos a este su canal Circuitos, continuando con la serie de videotutoriales sobre montaje de circuitos básicos y componentes electrónicos. Hoy día vamos a trabajar con el transistor. Este es el componente más importante, la verdad, a mi criterio es uno de los más importantes y creo que es la base sobre la que se sostiene la tecnología actual. Este modelo, para ser específico, es un 2N2222A y su configuración es emisor, base, colector. La mayoría de los transistores tienen esta configuración, emisor, base, colector, con algunas variantes, ¿no?, en el orden de sus terminales. Este es un transistor NPN. También están los transistores PNP, pero en esta práctica vamos a trabajar con este transistor que es un NPN, y esta va a ser la lista de materiales con la que vamos a trabajar. Un resistor de 5.6K, dos diodos LED, un resistor de 220 ohmios, un pulsador, el transistor 2N2222 propiamente. Y una vez armado el circuito, vamos a hacer una pequeña aplicación de este transistor, ya que en general los transistores tienen tres modos de trabajo, que son corte, saturación y amplificación. Para este ejemplo vamos a trabajar con la amplificación y vamos a hacer una pequeña práctica de aplicación, para la que vamos a utilizar un relé. Este relé es de 12 voltios, lo que significa de que la bobina interna se energiza con 12 voltios y puede manejar tensiones de 250 voltios y de 125 voltios de tensión alterna y de corriente también. Después vamos a usar un pequeño diodo rectificador, como los que ya habíamos visto en otros videos, para la complementación de ese circuito. Entonces vamos a pasar al simulador para analizar el circuito que vamos a montar. Ok, entonces aquí tenemos nuestro circuito armado en el simulador. Tenemos la fuente de 9 voltios, el resistor de 5.6, el resistor de 220, los dos diodos LED y nuestro transistor. Entonces procedo a presionar el pulsador y, como podemos ver, hay un pequeño flujo de corriente que ingresa a la base de nuestro transistor, pero a través de nuestro colector hacia el emisor fluye una corriente de mayor capacidad. Eso podemos verlo si acerco el cursor del mouse hacia nuestro transistor, pero para eso vamos a dejar energizado de forma fija la corriente y tensión hacia nuestra base. Voy a mover este componente y conecto un cable directo. Entonces aquí en esta parte inferior vamos a poder ver esos valores. Podemos ver que la corriente de nuestro colector, o IC, es igual a 31.8 miliamperios. Mientras que la de la base es 1.2 miliamperios, prácticamente 30 miliamperios más, ¿no?, que la corriente de la base. Bueno, esta sería la simulación, ¿no? Luego vamos a pasar a la siguiente aplicación de este circuito. Para eso voy a hacer una modificación. Bueno, aquí ya está armado la segunda parte del circuito. Podemos ver que he retirado el resistor y nuestro LED, y a la salida de mi colector he conectado un diodo rectificador con el ánodo conectado a un terminal de la bobina de mi relé y el cátodo conectado a una fuente externa de 12 voltios. Aquí tenemos el relé. Al terminal común he conectado la alimentación de 220 voltios y, como pueden ver, la fase está ingresando al común, ¿no?, que está conectado a su vez al normalmente cerrado. Cuando yo presione el pulsador, entonces este va a cambiar de estado, va a conmutar de normalmente cerrado a normalmente abierto, y por lo tanto va a energizar con 220 voltios nuestro foco. Vamos a proceder a energizar. Presiono, el relé conmuta y nuestro foco está encendido. Ahora voy a soltar el pulsador y podemos ver que hay una corriente de retorno. Observen, cada vez que yo presiono y suelto, hay una corriente aquí. Esa es la corriente que genera nuestra bobina de
de nuestro relé, ya que las bobinas, cuando son energizadas, generan un campo magnético y a través del tiempo se disipa, por lo tanto genera una corriente, ¿no?, de retorno, un pico de corriente que podría dañar el transistor. Y bueno, para eso es el diodo rectificador, que mantiene la corriente o que aísla esa corriente, ¿no? Ahí está. Podemos ver que en esta parte la corriente no vuelve, pasa a través del ánodo hacia el cátodo de nuestro diodo rectificador. Ahí está. Y de esta forma yo energizo el circuito completo. Una vez analizado el circuito en el simulador, procedemos al montaje del circuito. Primero vamos a colocar este resistor de 220 ohmios a la tensión de 9 en esta posición. Estoy trabajando con una fuente de 9 voltios, como es frecuente. Luego, a la salida del resistor, vamos a colocar un diodo LED, el ánodo de mi diodo LED, en esta posición. Ahora vamos a colocar el resistor de 5.6K igual a la alimentación de 9 voltios. Puedo utilizar este mismo punto de conexión para conectar mi resistor de esta forma. Luego, a la salida de mi resistor, voy a conectar mi pulsador. En esta forma. Finalmente, a la salida de mi pulsador, conecto el ánodo de mi LED, que vendría a estar en esta fila. Conecto entonces el ánodo en esa posición. Y el cátodo, al cátodo le conecto un cable. Este va a ser el cable que se va a conectar a la base de mi transistor. Finalmente conecto mi transistor. Este cable se va a conectar a la base de mi transistor. Por lo tanto, la base de mi transistor es el terminal del medio. Conecto entonces el terminal del medio de esa forma. Ahora el colector de mi transistor lo debo conectar al cátodo de mi LED. Para eso conecto este cable que hará de puente entre esos dos. De esa manera. Y finalmente el emisor lo debo conectar a tierra. Conecto entonces este puente a tierra. Y mi circuito estará completo. Entonces cuando yo energice, la tensión y la corriente ingresarán en este punto y pasarán a través de este resistor de 5.6K, que lo reducirá bastante. Reducirá tanto tensión como corriente. Pasarán a través de este LED para indicar el flujo, ¿no? Y a través de este cable que nos lleva hasta la base. ¿Por qué utilicé este cable? Pues para mantener una distancia, ¿no?, entre el transistor y nuestro diodo LED. Y esta será nuestra salida, este LED que está aquí arriba. Como pueden ver, igual se conecta este resistor de 220 ohmios, lo que significa que a través de este resistor va a fluir más tensión y más corriente. Y esa tensión y corriente van a pasar a través del colector de nuestro transistor. Y de esta manera la corriente que ingresa a la base estaría controlando la corriente que ingresa a nuestro colector. Entonces vamos a proceder a energizar el circuito para ver el comportamiento. Para esta parte voy a apagar las luces. Y vamos a poder apreciar el brillo del LED presionando el pulsador.
Ahí está. La corriente de colector es mayor a la corriente que ingresa a nuestra base, por mucho, ¿no? Bueno, entonces demostrado esto, vamos a cambiar esta carga que vendría a ser nuestro diodo LED por el relé para poder activar una carga de mayor voltaje, como por ejemplo un foco LED, un foco incandescente también puede ser. Y de esa forma estaríamos controlando con una tensión de 9 voltios, una tensión de 220 voltios. Tal vez en su país es 110 o 115. Aún así sería un control de potencia a través de una señal mucho más pequeña, como es 9 voltios. Incluso se puede hacer con 5 voltios. Vamos a proceder a armar el circuito. Entonces, para esta parte voy a conectar mi relé de 12 voltios. Aquí se puede ver. Estas dos son las terminales de mi relé, a donde debo conectar los 12 voltios. Y este pin del medio es el común. Finalmente, al otro extremo tenemos el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Es a este terminal normalmente abierto a donde vamos a conectar nuestra carga, que va a ser un foco LED. Entonces procedo a conectar mi relé. Ok. Entonces, como pueden apreciar, aquí conecté un terminal de la bobina de mi relé y aquí el otro. Están separados por la división de la protoboard, y en esta fila la conexión de mi común. Es aquí donde voy a ingresar los 220 voltios. Entonces retiro mi diodo LED y también retiro mi resistor de 220 ohmios, ya que estos no serán la señal de activación. La señal será nuestro foco LED. Vamos a seguir este circuito para hacer esta conexión. Una vez hecho eso, también voy a retirar este cable jumper, porque estaba haciendo puente hacia mi diodo LED. Solo necesitamos la salida de nuestro colector conectada al ánodo de mi diodo. Este diodo nos va a servir como protección para nuestro transistor, ya que la bobina de nuestro relé puede generar picos de corriente de retorno y puede dañarlo. Entonces este diodo va a evitar que eso suceda, ya que, como sabemos, el diodo conduce la corriente en un solo sentido. Y la posición va a ser la siguiente. Conecto el ánodo de mi diodo al terminal de la bobina de abajo y el cátodo al terminal de arriba, y debería quedar en esta posición. Luego, el colector de mi transistor debo conectarlo a cualquier punto de esta fila, que vendría a ser el punto que es el ánodo de mi diodo. Entonces conecto este cable aquí. Como pueden ver, está en la misma fila. De esta forma. De esa forma, el colector estará enviando la tensión y la corriente para la activación de mi relé. Finalmente, como mi relé trabaja con 12 voltios, debo energizar con 12 voltios la bobina de mi relé. Aquí a la salida de mi cátodo conecto la alimentación de 12 voltios. Estoy utilizando una fuente externa de 12 voltios. De esta forma, para energizarlo. Y el negativo lo conecto a tierra. Entonces, cuando yo presione el pulsador, se deberá escuchar la conmutación de mi relé. Bueno, entonces aquí ya dispuse mi foco con su respectivo accesorio.
Este es un foco LED. He conectado este cable rojo a la fase y este negro será el neutro. Es importante poder reconocer la fase y el neutro, ¿no? Para evitar algún accidente, ya que vamos a trabajar con 220 voltios. Entonces este cable de la fase, este rojo, debo conectarlo a mi terminal normalmente abierto de mi relé, que vendría a ser este punto, a cualquier punto de esta columna. Entonces procedo a conectar el primer cable de esa forma. Es importante tener mucho cuidado, ¿no? Ya que estamos trabajando con una tensión, con baja tensión, pero aún sigue siendo 220 voltios, así que hay que tomar todas las precauciones. Como por ejemplo, yo he determinado de que este cable rojo va a ser la fase. Saber y conocer siempre cuál es la fase nos permite trabajar con más seguridad. Entonces yo también debo determinar aquí en mi toma de alimentación dónde está mi fase, ¿no? Eso vamos a verlo ahorita. Luego, esta es mi clavija. Como pueden ver, el neutro ya está conectado directamente, pero la fase está cortada, lo que significa de que este cable cortado es mi fase de ingreso, que va a venir a conectarse al común de mi relé, o sea, a este punto, esta fila. Yo digamos que lo voy a conectar a este punto de aquí. Entonces procedo a conectarlo. De esa forma. Entonces una vez todo conectado, lo que debo hacer es buscar la fase aquí, ¿no? Aquí en mi clavija yo he pintado este terminal, ¿no? Que me indica que esta es mi fase o mi cable rojo. Aquí lo he conectado. Entonces ahora debo buscarlo aquí. Para eso voy a apagar la luz. Y voy a utilizar este buscapolo. Enciendo. Y reviso. Aquí no encendió. Aquí sí encendió. Se puede ver ahí. Ahí encendió, ¿no? Estoy presionando con mi dedo, lo que significa de que debo conectar esto de esta forma. Una vez hecha todas las conexiones en el circuito, vamos a proceder a encenderlo. Voy a presionar el pulsador y nuevamente mi transistor debería poder generar una tensión y una corriente altas para poder energizar la bobina de mi relé y a su vez esta poder encender mi circuito, que consta de este foco, ¿no? Este foco LED. Ahí está. Tomando todas las medidas de precaución, podemos realizar exitosamente esta práctica. Estoy manteniendo presionado. Y lo que tenemos aquí básicamente es un circuito de control de potencia, ¿no? Que se usa bastante en muchas áreas, como la domótica, por ejemplo, a través de un pequeño transistor. Muy bien. Quiero darle las gracias a los suscriptores que han estado viendo detenidamente los videos y han estado comentando también. Como ustedes sabrán, este canal comenzó con la intención de poder brindarle a las personas, a todos aquellos entusiastas de la electrónica, una pequeña ayuda, ¿no? para poder adentrarse poco a poco en este enorme mundo que es la electrónica, para todos los que tenemos la pasión por esta ciencia, y de esta forma ustedes puedan apoyarse y poder tener una base sólida. Y bueno, los invito a suscribirse al canal si fue de su agrado y de ayuda también, y nos veremos en el próximo video.